Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro de yoga. Hoy es un tema muy importante, el yoga solidario o el yoga y la solidaridad. Quiero comenzar trayendo una reflexión de un teólogo, McDaniel, que dice que cuando un ser humano sufre, Dios o el universo, la conciencia, cada cual que le ponga el nombre que quiera, él dice que Dios deja de respirar. Y también añade que seguramente este Dios, con alguno de sus pulmones, debe seguir respirando. Y debe seguir respirando porque hay que preservar y garantizar ese aliento de vida que continúa en esta red global que todos compartimos, en la que sonreímos, nos divertimos, nos amamos y también llueve, cantan los pájaros y mientras las personas dolientes, las personas que sufren, lloran, sufren sus injusticias o simplemente permanecen al margen de la alegría de existir. Y cuando se dice que el yoga está basado en la respiración, que es el ritmo de la vida, el aliento vital, reflexiono sobre verdaderamente cuántos somos o podemos ser conscientes de esta conexión directa entre el hecho de respirar y las respuestas personales, íntimas, ante el propio dolor y también ante el dolor ajeno. Y para mí el yoga podría sintetizarse como quizás un cultivo sensible de un tipo de escucha que deriva en darse cuenta que igual que yo respiro, respiran los animales, el resto de seres humanos, todos los seres sintientes y respira el planeta y quizás respira el universo entero, ¿no? Y desde luego que cuando respiro algo se mueve, algo se toma, algo se ofrece y algo se conmueve también en mi propio espíritu, ¿no? Y algo se conmueve en el espíritu de todos. Y cuando alguien sufre y yo misma sufro, la respiración de pronto se dificulta, se retiene, como dice McDaniel, algo deja de respirar, algo deja esa conexión vital y algo se ve trastocado y todo se convierte en fricción, en lucha, en miedos, quizás en infelicidad. Y esto podemos escucharlo en nuestros corazones rotos, en nuestros cuerpos enfermos, en las crisis que nos presenta la existencia de la vida humana. Y esa voz del dolor nos acostumbra a mirar muchas veces, casi todo el tiempo, hacia otro lado. Pero creo que si la práctica de yoga es una práctica honesta y es un camino honesto, nos da la oportunidad de conectar con nuestro propio sufrimiento y con el sufrimiento del resto de seres humanos. Y todas las vías del yoga, hasta donde yo alcanzo a saber y a percibir, todas transmiten la idea nuclear de que estar presentes en la propia respiración es despertar a nuestra propia vulnerabilidad, a nuestros miedos, a nuestra violencia, a nuestro sufrimiento y por tanto al de todos. En este sentido, no hay duda de que practicar yoga debe proporcionarnos esa especie de complicidad existencial. Y yoga y solidaridad deberían ser sinónimos. Yoga y compasión deberían poder nombrar lo mismo. Yoga y servicio, que en el camino del yoga es el karma yoga, se encuentran al mismo nivel. Y no deberíamos confundir el yoga con una idea preciosa envuelta de valores éticos, morales, mucho menos con un ejercicio físico, sino con una respuesta transformadora, real y contundente que nos invita a la acción, al karma yoga.
y nos invita literalmente a remangarnos para atender a la vida. Atender a la vida implica estar presentes en la realidad del dolor. Pues con esta introducción, que es una introducción más o menos personal, voy a dar pie a Pepa para que presente a nuestros invitados e invitadas de hoy y vamos a comenzar a hablar de todos estos temas. Adelante, Pepa. Gracias, Maite. Hola a todas y a todos y nada, una vez más, aquí estamos con invitados muy excelentes a los que ya agradecemos de antemano que estén aquí. Paso a presentarles. Aquí a mi derecha tengo a Meritxell Martorell. Ella es profesora de yoga y periodista. Dirige la organización Yoga Sin Fronteras, asociación sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es hacer del yoga una práctica accesible a todo el mundo, especialmente a los colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión social. Yoga Sin Fronteras nació en Tanzania cuando Meritxell, fundadora del proyecto, decidió dar una clase a los niños de un orfanato en el que colaboraba. Y desde entonces imparte clases de yoga gratuitas a colectivos vulnerables. Lo ha hecho en centros de mujeres maltratadas, en campos de refugiados en Palestina, en residencias de la tercera edad y en centros de personas con adicciones. Meritxell Martorell. Aquí enfrente tengo a José Luis Kapita Vishnu, profesor de yoga y meditación en los centros internacionales de yoga Sivananda Vedanta, patrono fundador de la Fundación Ananta, organización dedicada a financiar distintas causas solidarias y a organizar encuentros relacionados con el crecimiento interior como Contigo Somos Más Paz. Lleva 12 años dando clases de yoga en el Centro Penitenciario de Valdemoro de Madrid, entre otros voluntariados volcados en causas humanitarias como el acompañamiento al final de la vida. María José Tobías Ganga, economista de formación, pero traductora e intérprete de vocación. La cooperación y el voluntariado siempre han estado en sus intereses vitales desde muy pequeña, en que colaboraba en albergues y comedores sociales, acompañando a personas mayores o en albergues para perros abandonados. Ha trabajado y dirigido proyectos de cooperación internacional desde 1998 en Perú y en Bolivia, en India y en Bangladesh. A su vuelta a España se hizo profesora de yoga y también ha practicado voluntariado en una organización de acompañamiento en paliativos y colaborado como traductora voluntaria en muchos eventos con maestros de diversas tradiciones espirituales. Pues estos son nuestros tres maravillosos y súper competentes en la materia invitados. Y bueno, yo quiero lanzarles a todos ellos, al que se atreva pues será el primero, esto que dejaba Maite en el aire, ¿no? Un poco. Yoga y solidaridad deberían de ser sinónimos, pero ¿lo son? ¿En realidad creéis que yoga y solidaridad son sinónimos? ¿Quién empieza? Empiezo. Bueno, antes de todo, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido preciosa la introducción que has hecho, Maite. Y para mí sí que deberían ser sinónimos, o como mínimo ir de la mano, no sé si sinónimos o no, pero como bien decías, el Karma Yoga es uno de los 4 caminos del yoga y debería ser así. Lo que pasa es que la práctica se ha popularizado de un modo que creo que hemos olvidado realmente la esencia del yoga, que como bien decías también va acompañada de unos valores, de una moralidad, de una ética, y parece ser que en la era de Instagram, ¿no?, y de redes sociales es como que se ha quedado en un ejercicio puramente físico, ¿no? Para mí sí que deberían ir de la mano porque el Karma Yoga es uno de los caminos que deberíamos seguir, pero de forma totalmente desinteresada. Es decir, creo que también sucede que
Ahora se ha puesto muy de moda el tema de los voluntariados también, ¿no? Pero siempre con esa recompensa, ¿no? Con hago esto, pero porque me voy a sentir mejor conmigo misma o porque queda bien decir que estoy haciendo un voluntariado. Y realmente el karma yoga es la acción totalmente desinteresada, es el servicio, porque realmente conectas con esa compasión también que comentabas y tan necesaria. Adelante. A mí me gusta siempre preguntarme, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos cuando somos niños a todas horas, ¿no? Mi pregunta primero es ¿qué es la solidaridad? Y si es algo intrínseco en el ser humano o no, ¿no? Y yo creo que sí, ¿no? Yo creo que el ser humano es solidario por naturaleza. De alguna manera, ese servicio, ese dar, ese sentir lo que pasa a los demás, lo sentimos todos, que en la medida que vamos evolucionando, vamos ampliando, porque somos solidarios con nuestros hijos, con nuestra familia, evidentemente sí, con lo cual yo creo que todos de nacimiento somos solidarios, ¿no? Desde el punto de vista neurobiológico, sabemos que en el lóbulo frontal están las neuronas espejos que hacen que cada vez que yo percibo algo de alguien pueda sentir lo mismo que él. Yo escucho una noticia de un niño que ha muerto y yo tengo ese sentimiento. Si veo la noticia, el sentimiento es mucho mayor. Si estoy presente, muchísimo mayor. Me viene a la mente el recuerdo del niño este que desembarcó en Turquía, que aparece así, ¿no? Imagínate ahora si fueras familia de ese niño. Pues eso hace que nos vayamos despertando, si es que en algún momento la tenemos dormida, esa solidaridad que yo entiendo que viene de serie con la primera, con nuestra venida aquí y se acaba con nuestra partida. De alguna manera, siendo más o menos conscientes, eso está ahí. Ahora, el yoga como vehículo para expandir esa solidaridad, desde luego, es algo absolutamente inseparable, como decía Maite. Yo entiendo que está ahí, ¿no? El servicio del yoga, en todos los sentidos, ¿no? Tiene un componente porque yo de alguna manera estoy dando algo que es milenario y que es bueno para la gente, y lo doy con la mejor intención, y gracias a miles y millones de profesores que hay en el mundo se está haciendo un acto de solidaridad porque se está ayudando a los demás, con más o menos conciencia, pero esa sería una visión mía de por qué sí el yoga y la solidaridad van de la mano y pueden perfectamente convivir, ¿no? Yo me gustaría, y perdonar que os interrumpa un poco, ¿no? Pero me gustaría que entráramos un poco en la realidad. Es decir, una cosa es que las buenas intenciones del yoga, que todos sabemos que las tiene, y su carácter en el karma yoga. Pero me gustaría hablar de lo que sucede realmente. Si en vuestra experiencia veis que realmente desde el yoga se sirve a causas solidarias y se sirve a las personas que más las necesitan, ¿no? Pues mira, voy a intervenir yo, si te parece. Me ha encantado tu introducción, Maite, me ha encantado cómo lo has planteado, y yo diría varias cosas en cuanto a esto que tú has comentado. Yoga y solidaridad van juntos. Yo creo que no tienen por qué ir juntos específicamente yoga y solidaridad. Puede haber personas muy solidarias, absolutamente empáticas y compasivas, y que no tengan esta práctica, y que tengan otras, simplemente otro camino ético, ¿no? Lo que yo sí creo personalmente es que sería una suerte que fueran juntos, pero una suerte tremenda, y no solamente porque el yoga por sí mismo funciona, es decir, funciona, vamos a ver, el yoga, esto es una ciencia, el yoga es científico, es un camino, entonces da igual que yo me crea que funciona o no funciona, o que yo lo haga por una cuestión mía personal, de mejora mía, o porque lo haga por ayudar, es que igualmente va a ayudar, porque esto es así, es una tradición, es una filosofía, entonces sí o sí siempre va a suponer un beneficio para la persona. Cuando te digo que sería una suerte, lo digo desde el punto de vista incluso egoísta. ¿Por qué? Porque una práctica de yoga, si la haces bien hecha, a ti te va a centrar, te va a llevar a estar más consciente, te va a llevar a tener tu energía mejor puesta, te va a llevar a no caer en prácticas que son excesivamente empáticas, o en prácticas que te van a quemar. Este síndrome que tanto se da, ¿no? Del síndrome de que está colaborando y se está quemando. ¿Por qué? Porque una práctica de yoga, primero y para empezar, te va a beneficiar a ti.
Entonces, la práctica de yoga, si la solidaridad fuera con una práctica como el yoga, creo que sería un beneficio inmenso para todos los que la practican. Porque es una práctica que nos va a ayudar a estar más conscientes, a ser más higiénicos con nosotros mismos, más honestos, a vernos tal y como somos y a reconocer, en mi opinión, que muchas de las prácticas de solidaridad y de ayuda, de voluntariado que hacemos, lo hacemos por nosotros mismos para empezar, porque nos hace sentirnos mejor, simplemente como seres humanos, porque nos hace sentirnos mejor, porque nos nutrimos de una energía más elevada, de una virtud, nos hace evolucionar como seres humanos. Entonces, ojalá la solidaridad fuera acompañada de una práctica como el yoga o como cualquier otra práctica milenaria que sabemos que nos hace evolucionar como seres humanos. Bueno, yo lo veo así, no creo que tenga que ser solamente el yoga, pero desde luego el yoga creo que para aquellas personas en las que ha pasado por nuestra vida es una suerte y un beneficio. O sea, yo creo que vamos, ya podemos ir dando gracias al universo o a la energía o a lo que sea que se nos ponga por delante por haber encontrado un camino y una práctica tan bien especificada y tan bien hecha como el yoga. Y si eso nos ayuda a ser más solidarios y a hacerlo mejor, ya, vamos, fantástico. Adelante. Bueno, yo retomando un poquito la última pregunta que has hecho, si creo que realmente hay mucha solidaridad en el mundo del yoga, pues bien, llevando Yoga Sin Fronteras puedo decir que cada vez veo que sí, que hay más personas que se interesan en el tema del voluntariado, que hay más personas que quieren servir, que quieren participar, como bien decías, también por sentirte bien contigo misma, ¿no? O contigo misma, así que yo también estoy eternamente agradecida a que el yoga se vaya popularizando cada vez más, aunque tiene su parte negativa, que todos sabemos, ¿no? Hay una mala interpretación del yoga, pero también es cierto que está despertando mucha conciencia, ¿no? Y cada vez, por ejemplo, en Yoga Sin Fronteras somos más personas voluntarias. Hace 3 años que fundamos la asociación y tenemos ya 40 personas voluntarias. O sea, que estamos creciendo, hay mucha gente que quiere participar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que creemos todos, ¿no? Todos. El yoga nos ayuda a estar mejor con nosotros mismos, nos despierta esa solidaridad intrínseca que tú también comentabas, ¿no? Si lo practicas bien, ¿no? Lógicamente, si te vas a un gimnasio, haces las 4 asanas y ya está, muy probablemente no se te despierte toda esta parte que debería despertarse porque está dentro de nosotros, ¿no? Así que yo creo que sí, que cada vez hay más personas, pero también es cierto que hay una gran malinterpretación de la palabra yoga. Y bueno, pues tiene estos dos caminos, ¿no? Entonces, si tú vas por el camino de la solidaridad, pues podrás llegar a él. De hecho, hay una mala interpretación en el sentido de suponer que cuando se lleva el yoga a colectivos, vamos a llamarlos vulnerables, como si los demás no fuéramos vulnerables, pero bueno, ese es un nombre que es un poco tal. Pero cuando se llevan a personas que están sufriendo y que, claro, hay una confusión. Muchas veces no se está llevando el yoga físico como tal. Es decir, esto no es una cuestión de ir a llevar una práctica de asana a unas personas que a lo mejor están enfermas o se mueven muy poco o su sufrimiento les mantiene sumergidos en un trauma o en un miedo atroz. Pero, o sea, no se puede uno imaginar que uno llega allí, venga, Surya Namaskar, el saludo al sol, por el amor de Dios. Es que estoy de acuerdo con Berichel de que no hay que confundir el yoga, el gran yoga, con eso o con solo eso. Los que puedan, las personas donde se lleva el yoga, que pueden practicar asana, pues a lo mejor se les ofrece asana, pero el yoga está hecho de muchas cosas, especialmente de la capacidad de conectar con uno mismo. Y hay numerosas técnicas que se pueden desarrollar para que las personas a las que estamos sirviendo puedan hacer esa conexión con uno mismo, que es el yoga esencial, ¿no? Y que, bueno, lo dejo ahí para también aclarar que no hay que confundir yoga con saludo al sol. Exacto, está muy bien esa aclaración, sí.
Y desde esa aclaración me gustaría, porque yo creo que los que nos están viendo y escuchando lo pueden agradecer mucho, que os refirierais cada uno, en la medida de lo posible, a una de vuestras experiencias que lleváis. Por ejemplo, Vishnu, pues a los colectivos de prisión, en prisiones, tú, Meritxell, donde personas tú, refugiadas, sobre todo. la que tú te parezca, ¿no? Pero cada uno que cuente un poquito qué es lo que aporta con su enseñanza del yoga a estos colectivos, ¿no? Bueno, como todo es un proceso de evolución personal, ¿no? Llegas a un momento... yo decía que el yoga es intrínsecamente solidario, porque si el ser humano es solidario por naturaleza, pues el yoga también lo tiene que ser. Más allá de todas las variantes del yoga, que yo a todo eso lo que digo es que el yoga es tan grande que cabe todo, y todo es beneficio para el yoga. Yo me quedo ahí. Evidentemente tú vas creciendo y vas... yo llego al yoga en una reflexión personal de que, no sé por qué, un día me doy cuenta de que no llego al yoga, sí, o sea, yo llego a poner conciencia solidaria y utilizar el yoga como herramienta un día que me doy cuenta de que ha pasado por mi vida mucha gente a la que no he sido capaz de darle las gracias, pero no la palabra gracias, sino eso que hay más allá de la palabra, que es un agradecimiento sincero que nace del corazón, porque la vida es así. Y entonces digo, no tengo manera de compensar eso, pero quiero hacer algo por personas que están ahí, que no hay nadie que se acerque a ellos para ayudarles, y me vino la idea de la cárcel, probablemente porque tengo una cárcel muy cerca de donde vivo. Tengo una cárcel que llego en menos de 15 minutos en coche. Entonces empecé a intentar entrar allí y me costó mucho, me costó un año entrar. Y al año conseguí una reunión con la que era la subdirectora de ocupación, su directora de la cárcel, que era directora de ocupación. Le propongo el tema y me dice que no, que eso allí no lo ve, que eso allí no va a funcionar. A mí, que me había costado un año sentarme delante de ella, evidentemente allí me peleé como gato panza arriba hasta que conseguí. Le digo, bueno, ¿por qué no me dejas probar un mes? Probamos un mes, y si al mes tú ves que no funciona, yo me voy, además me voy con la conciencia tranquilo porque me ha costado mucho sentarme delante de ti. Bueno, pues probamos ese mes y llevamos 12 años allí. Un proyecto que empecé yo solo, pero que debido a la demanda que había, pues, y para no fallar, porque si yo me comprometo a ir 1 hora y media de clase y estar todas las semanas, podría ocurrir que yo fallase en algún momento. Entonces busqué a un grupo de profesores, que por cierto ahora Maite se incorpora, ahora Maite, que acaban de ya aprobar, que hemos tardado casi 6 meses en que aprueben. Es muy complicado entrar en la cárcel, ¿no? ¿Y cómo reciben los alumnos, los presos, la clase? Primer día. Yo pertenezco a una escuela muy tradicional, a una escuela ortodoxa, muy clásica. Hay que cantar mantras y estas cosas. Yo digo, yo voy a llegar aquí a cantar mantras, voy a empezar con el mantra, ¿y qué va a pasar aquí? Pues lo que pasó, la gente revolcada por el suelo, así. Bueno, pues nada, pero a la tercera clase estaban con los ojos cerrados y cantaban en on. Y con esta pandemia ha sido la actividad que me ha dicho la dirección de la cárcel que más ha reclamado la gente. Y eso que es un colectivo donde hay mucho cambio, porque tú hay gente que está 6 meses, se va, hay gente que está 1 año, hay gente que el día de la clase se va porque tiene permiso, tiene abogado, tiene vis a vis, tiene visita, muy así. Pero la gente lo recibe con este agradecimiento que yo digo que sale no de las palabras, sino que sale del corazón, que es que lo ves cuando lo notas. Y tú ves la diferencia. Y es una diferencia muy, muy importante. Gente que te dice, oh, qué bien duermo, ya no tomo tantas pastillas, ya no tomo pastillas. O sea, es que no te lo puedes creer. Dices tú, y yo hago esto, que lo hago, que llevo tantos años haciéndolo, en muchos casos de forma rutinaria, y todo el potencial que hay detrás es increíble. Y también le damos clases de meditación, ¿sabes? Que al principio pues lo reciben también como, ¿sabes? Y es increíble. ¿Por qué? Porque tiene un poder absolutamente transformador. ¿Cuál crees que es el beneficio que más valoran?
A ver, el beneficio el problema de la cárcel es que la gente está dentro físicamente, pero con la mente está fuera. Y eso es una tortura permanente. O sea, es que eso se convierte en una tortura y ellos no son conscientes de esto. Es así. Yo ahora mismo estoy haciendo un acompañamiento al final de la vida y tengo una persona que ya ha estado 36 años y medio en la cárcel, de los cuales ha estado 10 en aislamiento. O sea, es que esta persona ve el mundo absolutamente de forma completamente diferente a como lo vemos el resto. ¿Entiendes? ¿Cómo lo valoras? Pues muy sencillo. El día que simplemente tú le dices 4 cosas y ellos se atreven a probar y probando ven que eso funciona, ya les ha cambiado la vida. Si es que fíjate dónde están, ¿no? Si le duele la espalda, y sabemos porque lo sabemos bien, que tú vas a 4, 6, 8, 10 clases de yoga y ya no te duele la espalda como te dolía, imagínate en una cárcel con las condiciones que hay, frío extremo en invierno, calor extremo en verano, cuerpos que no están, los que se van al gimnasio porque están en plan aquí mazacote, pero el resto son como muertos vivientes que van por allí ambulando de un lado para otro. Realmente, solamente con que tú le des un abrazo, se asustan al principio, es que les cambia la vida. Es que tú le mires a los ojos con una sonrisa, ya les cambia la vida, eso les cambia la vida, porque el trato que tienen es un trato muy duro. Muy bien, muy bien. Ya, si quieres, pasamos a otra experiencia. María José, yo no sé cuál ha sido tu experiencia de llevar el yoga a personas que cómo lo han recibido, que les ha venido bien, que lo han necesitado y cómo lo han recibido. Mira, para mí ha sido, yo siempre lo considero como un camino personal. Yo he recibido clases de yoga, me he formado como profesora y cuando me he dedicado a dar clase en la misma escuela que está Vishnu y en otros lugares, al final sabes por experiencia propia que a ti te ha sentado bien, que lo has hecho, que te ha beneficiado en tu vida y en el corazón y en el alma, y ves cómo esas personas salen de esa clase pues también tocadas, a lo mejor por una pequeña palabra que has dicho porque tú lo viviste cuando has tenido problemas para relajarte y alguien te enseñó en su momento, te dio una pista y tú repites esa pista y ves que esa persona ha llegado con muchísimo estrés y se va mejor, sin complicaciones, sin más historias, sin darle vueltas, sin un trabajo de terapia con todos los respetos de un montón de tiempo, ¿no? O sea, el yoga es tan directo y tan sutil que ni siquiera yo creo que somos capaces de saber cómo puede beneficiar a esa persona, ¿no? Hasta qué punto puede llegar el yoga a tener un efecto, ¿no? Entonces, por supuesto, en las clases, sin duda, y como te digo, o sea, yo sé que a mí el yoga me ha cambiado la vida y me ha ayudado a centrarme y a estar mucho mejor, y sé que eso, pues en cualquier clase o en cualquier relación con otro, también se va a ver reflejado, o eso espero. Sí, yo de hecho, cogiendo un poco el hilo, creo que los tres hemos llegado a compartir clases pues, solidarias o clases de yoga con distintas personas porque nos ha sentado bien a nosotros mismos, y a mí precisamente me pasó lo mismo. Estaba trabajando de hecho como periodista en el campo de refugiados de Lesbos, haciendo un reportaje, y yo los pocos minutos que tenía para mí muchas veces era, ¿no?, simplemente parar para respirar, porque claro, lo que allí sucede es muy heavy, es muy duro. Yo decía, es que yo quiero volver aquí, pero no como periodista, porque sí, bueno, puedes informar y seguramente sensibilizar un poquito, pero no era lo que quería, no era mi misión. Yo estaba segura de que no era eso lo que había venido a hacer, pero en ese momento ese era mi trabajo. Y yo me dije a mí misma, yo volveré aquí y voy a hacer algo con estas personas y les voy a compartir el yoga, porque a mí me está yendo bien ahora. O sea, yo no soy refugiada, estoy viviendo aquí una situación tremenda, sé que esto puede funcionar, y así lo hice. Varios años después volví como profesora de yoga y establecimos ahí un programa de yoga en el campo. Increíble, increíble. A día de hoy yo sigo hablando con algunos de los profesores, porque hay algunos profesores, hicimos también un teacher training allí, y Yadullah, por ejemplo, que es un profesor de Afganistán, ahora está en París, está trabajando él como profesor de yoga y está impartiendo yoga en París con personas refugiadas, porque a él le cambió la vida, ¿no? Porque el yoga cambia vidas, y en este caso, en este colectivo, personas refugiadas que están pasando el peor momento de su vida. A mí tampoco me gusta llamarles colectivos vulnerables, pero sí que son personas que están sufriendo una vulnerabilidad, tal vez temporal, ¿no? Pero claro, ahí hay un estrés postraumático y hay
unas cosas que hay que ir con mucha delicadeza, ¿no? Entonces, en este caso y para trabajar con este colectivo sí que recomendaría, por ejemplo, el yoga sensible al trauma, ¿no? Y tener un poquito de conocimiento de cómo tratar con estas personas, porque en tu caso, Vishnu, tú dices que en la cárcel cantaste el Om y se recibió muy bien, pero no con todo el mundo funciona los mantras ni el Om. Al principio no. Al principio no, tampoco. No, claro. Entonces hay que saber estas cositas. De hecho, yo personalmente creo que para acercarse a determinados... Es decir, la llamada solidaridad tiene un nivel, que es un nivel de la cercanía de los seres humanos que nos rodean, animales incluidos, y que hay que tener no solo empatía, la empatía es una palabra muy pobre, sino verdaderamente lo que decía Vishnu, ¿no? Estar ahí. Estar presente en la situación de los que te rodean. Pero luego hay otro nivel, que es esto que tú estás describiendo, personas cuyo sufrimiento, al menos en ese momento, es atroz, atroz de verdad, sin vuelta de hoja, ¿eh? Y para eso hay que estar formados. No, uno no puede llegar como practicante de yoga o como profesor o profesora de yoga así sin más. No, de ninguna manera. Pero lo mismo sucede con los voluntarios y los voluntariados Igual, en general. por supuesto. Allí en Lesbos, por ejemplo, las organizaciones más conocidas no dejan que los voluntarios estén más de 2 o 3 semanas, si no es que tienen un largo recorrido en cooperación y están preparados psicológicamente, porque te puede afectar. O sea, tú tienes que estar preparado para ver según qué escenarios. Y no solamente para prepararte, que como decía María José al inicio, el yoga personal, la propia práctica, debe prepararte para poder, en el caso de los voluntarios de yoga, ¿no? Pues ojalá te prepara, porque si no, vaya yoga que estás haciendo no quiere decir que tienes que ser perfecto, pero eso te prepara. Es la preparación también para ver qué vas a hacer con esas personas, qué les vas a ofrecer. Con personas, por ejemplo, de poca movilidad, o personas enfermas, o personas con un cáncer terminal, pero perdona, tienes que ver qué vas a hacer con estas personas, incluso qué les vas a decir. No vale cualquier meditación o cualquier técnica o cualquier cosa que tú llegas, cantas un mantra así porque tú lo haces en tu práctica o porque tú haces esta meditación y te va bien a ti. No. No, muy interesante lo que dices, y creo que ahora afortunadamente estamos en un momento en el que hay muchas formaciones que te ofrecen conocimiento específico, formaciones de yoga inclusivo, formaciones de yoga restaurativo, de yoga sensible al trauma, de yoga oncológico. Efectivamente. Desde Yoga Sin Fronteras estamos haciendo una de yoga oncológico con una profesora, porque queremos llevar el yoga a los hospitales y lógicamente no cualquier profesor que tiene un 200 horas, venga, ya está, me voy a hacer 4 saludos al sol y ya lo tengo. No, hay que estar preparado, lógicamente. Pero sí que creo que en este aspecto el yoga también está, bueno, es que el yoga está en constante evolución, ¿no? Y se está adaptando a las necesidades que existen, y creo que hay poblaciones específicas con necesidades específicas y por eso deben haber también formaciones. Aunque también te digo que lo más importante, diría, es, como dice Vishnu, hacerlo por amor, ¿no? O sea, cuando tú realmente miras a los ojos a una persona que quiere realmente, o sea, tú quieres compartir con ella ese conocimiento y ella lo recibe, es realmente lo más poderoso, ¿no? El hacerlo desde el amor, pero lógicamente siempre con un conocimiento, ¿no? Yo creo una cosa en ese sentido, que yo creo que viene muy a cuento con todo lo que se está hablando, y es que quizás si yo le pudiera poner un sinónimo o una palabra que fuera al lado del yoga, sería libertad. Incluso libertad, porque lo que estás dando a estas personas, cuando él está hablando de la cárcel o tú estás hablando de refugiados, o para cualquiera, para nosotros mismos, lo que el yoga te da, empieza a darte poco a poco, porque es un camino, no quiere decir que practicas un día y ya está, ¿no? Pero este camino donde uno va dando pasos, lo que te da es libertad, libertad interior, libertad mental, libertad. Entonces puedes estar en una situación de sufrimiento flagrante, como estamos hablando, ¿no? Y el yoga te permite abrir una puerta a una libertad mental, que al final es una cárcel horrible también, ¿no? Y el hecho de ver que somos mucho más que este cuerpo, ¿no? Y muchas otras cosas que te da el yoga, sea un poco el poder conocer tu mente, el conocer tu cuerpo, el tener una energía un poco bien puesta, te da libertad. Entonces, cuando uno está enseñando yoga o transmitiendo lo que le han transmitido, si se hace bien y con respeto a la tradición y no con estos cursillos de 2 días
días que parece que ya sabes hacer, eres súper flexible y estás haciendo yoga cuando no es así. Entonces yo creo que lo que uno transmite, lo que uno puede enseñar es libertad. Y también otra cosa que creo es que nosotros nos dedicamos a lo que más necesitamos nosotros mismos. Entonces yo creo que cuando uno enseña yoga es porque es lo que más necesita. O sea, la vida es tan sabia que nos pone a dedicarnos a lo que más necesitamos. Entonces, al final, el enseñar yoga o el practicar o el transmitirlo es un beneficio personal inmenso por el que uno al final siente un inmenso agradecimiento, porque estás haciendo lo que tú más necesitas y te lo está devolviendo la vida cada momento, ¿no? Perdón por interrumpirte, pero quería comentar que es que se me han puesto los pelos de punta cuando has dicho lo de que es sinónimo de libertad, porque justamente hace una semana estuve en Polonia, establecimos un programa de yoga con personas refugiadas de Ucrania y me escribió una de las chicas, ayer mismo me dijo que por primera vez desde que estaba en Polonia se había sentido libre, gracias a la práctica del yoga. Y es que es verdad, o sea, lo que les estamos dando es esa libertad, ¿no? El que está en la cárcel de volver a estar presente. Nosotros también trabajamos en cárceles y es complicado, así que enhorabuena, porque llevar 12 años trabajando en ellas es un súper trabajo, años, sí. La verdad es que sí. Y sí, creo que al final lo que estamos dando es ofreciendo, sirviendo, es esa capacidad de, ostras, ser un poco más libre, ¿no? Yo creo que es un tema bastante... También hay muchos niveles en si eso beneficia, hay un beneficio para uno mismo, si eso te hace estar bien. Ahí, como hay niveles, evidentemente no puedes hacer algo que te hace estar mal, ¿no? Pero hay también un punto de equilibrio entre hacerlo por una recompensa de sentirse bien, como dijiste tú en tu introducción maravillosamente, ¿no? Y posicionarnos más en lo que es el karma yoga, que es un servicio, ni siquiera una ayuda. Ayudar a una persona me coloca por encima de la persona, ¿no? Y ese verbo de ayudar es un poco contaminado en este sentido, ¿no? Pero también hay como un sentirme bien porque creo que estoy sirviendo a mi propio sentido de la vida, ¿no? Y esa es para mí por lo menos es esto de sentirse bien, lo conecto con esto, con estar donde yo creo que debo estar. También con algo que hoy en día da mucho calambre, ¿no? Que es el sentido del deber, ¿no? Pues para mí, en mi destino, tiene algo que ver también, ¿no? La voluntad y el estar donde creo que debo estar, independientemente de si estoy bien, de si estoy mal, de si... No sé cómo veis esto, ¿no? Como hay un terreno raro, no sé cómo lo veis. A ver, yo por un lado creo que el yoga no puede estar separado de la persona que imparte el yoga, es algo que tiene que estar ahí. Claro, y el resultado tampoco nos tiene que preocupar, porque sabemos por definición que el dar nos reporta felicidad, porque cuando yo doy, eso me vuelve. Y me vuelve normalmente multiplicado en el sentido que yo lo doy. Además, la neurociencia ha demostrado que la compasión te devuelve felicidad. Exacto, entonces, verdaderamente. Pues oye, hago una cosa que me duele, oye, pues gracias al universo, que no me puedo sentir mal por eso, simple y sencillo, ¿no? Sabemos que la felicidad no te la va a dar ni el tener ni el recibir, te lo da el dar. ¿Y hacemos eso por egoísmo? Lo hacemos, lo hacemos. Sí, a eso yo digo, es que si hago esto voy a tener, no haría nada, ¿no? Yo creo que al final tú eres tú, y eres tú dando yoga, y eres tú hablando aquí. Y cuando eso está unido, pues es que casi todo funciona. Yo, por ejemplo, lo he percibido esto con el acompañamiento que estoy haciendo ahora, que es un acompañamiento muy difícil. Yo llego y soy como soy. Y siendo como soy, pues esta persona está súper encantada. Y me lo repitieron varias veces, que es muy, muy difícil, que es muy especial. Bueno, pues no pasa nada. Yo vengo aquí, soy yo. ¿Esto te vale? Sigo. ¿No te vale? Hasta luego. Adiós. No pasa nada. Y ya está. Y el yoga es lo mismo. Yo no puedo ser profesor de yoga de una manera y cuando no soy profesor de yoga, ser de otra. Claro, las motivaciones de cada uno, ¿verdad? Solamente uno las sabe y sabe si son reales, menos reales, más honestas
o menos honestas, ¿no? Pero de todas maneras, claro, tenemos muy claro nosotros todo esto, pero visto desde fuera, no parece que estemos viviendo en una sociedad que esto lo tenga tan claro, que la solidaridad y el amor y que todo esto nace de una manera natural y que todo el mundo lo tiene entre sus prioridades. Ojalá, ¿no? Yo siempre pienso que si todos los profesores de yoga que han salido titulados de las escuelas tuvieran tan claro esto, el mundo ya sería diferente, porque son muchos profesores que si fueran agentes de llevar esa conciencia amorosa hacia lo que les rodea, pues seguramente que sería un buen cambio. Y tú desde tu revista Yoga en Red, ¿cómo lo ves esto? ¿Qué panorama ves en relación? Ahora devolvemos la pregunta a nuestros invitados, pero tu visión también estaría muy bien que la compartieras. Yo veo que hay una parte en el yoga que sí, que hace, digamos, que tiene muy claro que lo primero, una de las razones principales para que les motiva es el karma yoga, desde ese cambio y esa transformación interior. Pero también veo que hay muchísimas centros, escuelas y personas que el karma yoga, por ejemplo, es que no saben ni lo que es. Ya no te digo que se hable de ello desde el primer momento y en primer lugar, sino que esto es una cosa así de buenismo. Ya sabéis que lo del buenismo ahora mismo está muy mal visto. Porque resulta que es como ingenuo, blando y no sé qué. Entonces, yo por eso digo que desde fuera, desde la sociedad, no se percibe tanto. Bueno, es que es lo que hablábamos un poco antes también, ¿no? De esta mala interpretación del yoga. Creo que también hay mucho ego espiritual, ¿no? En cuanto a los practicantes de yoga, que es el primero yo, luego yo y luego más yo, ¿no? Que si yo no estoy bien, no puedo estar bien con los demás. Lógicamente, tienes que estar bien tú, ¿no? Para poder servir, pero claro, al final no nos podemos olvidar de... La palabra yoga significa unión, ¿no? Y no es la unión únicamente de mi cuerpo, alma y espíritu, que también, sino la unión con todos los demás, como decías tú en la introducción, ¿no? El respirar todos conjuntamente, ¿no? Porque se trata de eso. Y sí que es verdad que, bueno, pues últimamente, y como he dicho antes, en redes sociales están alimentando este ego espiritual de, no sé, una falsa conciencia de tranquilidad, de soy zen, y nos olvidamos de servir y que estemos todos bien, porque si estamos todos bien, pues será más fácil para todos. Creo que el yoga al final es transformación personal, ¿no? Y esa transformación personal podemos llevarla al exterior, ¿no? Y que nos transformemos un poco todos, ¿no? De una forma más conjunta. Que mejoremos todos, ¿no? Eso es. No solo mejorar uno mismo, sino ayudar a mejorar lo que te rodea, ¿no? Hacer la vida de los demás mejor. Y no hace falta que lo hagamos únicamente, como decimos, colectivos vulnerables o hacer un voluntariado. Con nuestro hermano, con nuestra madre, con nuestra abuela. Bueno, ¿no? Eso es lo más difícil de eso todo, eso es lo más difícil, pero podemos también llevarlo a ese... ¿no? A ese Deberíamos llevarlo ahí. Sí. Claro, pero en eso estamos, es decir, ese es el camino que estamos todos, ¿no? Y el yoga te permite seguir cayéndote como te caías antes de conocer el yoga, pero ahora te levantas con una sonrisa y dices, venga, vamos para adelante. Pero que en realidad estamos aquí y todos sabemos que estamos en un camino de crecimiento, cada uno en un punto. Y es así, el yoga no podemos pretender. Hay gente que hace un curso de yoga por hacer algo. Sí, no mucha gente. Ya está, entonces hay que diferenciar claramente. Para mí el yoga no es unión, para mí es separación. Separa claramente lo que es de lo que no es. Entonces, eso para empezar. Eso lo dice Sadhguru, además. Se pone aquí el paraguas de yo hago yoga, pero tú no haces nada. Tú has venido aquí, has probado esto y te pones un traje que no te corresponde. Ya está. Esa es la diferencia. Y hay escuelas. Pues mira, yo con ese tema le he dado muchas vueltas. Porque mira, hace poco escuché que en el mundo había 2.000 personas, 2.000 millones de personas, que de alguna manera sabían lo que era el yoga. Habían practicado yoga, conocían el yoga. Oye, son 2.000 millones de personas. Hay 8.000, no llega, pero estamos hablando de mucha gente. Claro que estamos de acuerdo que de esos 2.000 millones, los que realmente han convertido el yoga en una forma de vivir deben de ser muchos menos, ¿no? Pero gracias a que hay muchas escuelas que hacen yoga en un gimnasio, que no hablan de long, que no hacen referencia a la escritura, gracias a eso, mucha gente, porque estamos en un mundo
donde lo sucedáneo tiene mucha importancia. Es que hoy llega una persona y opina de cualquier cosa sin tener ni idea y tiene un medio apuntándole y tiene mucha importancia. Esa es la realidad y tenemos que convivir con eso. Y eso es un problema que tenemos que aceptar como algo ordinario, porque es lo que tenemos. Esa es la realidad. Entonces, gracias a esas escuelas, mucha gente prueba algo y se pone a buscar. Y un día llega y dice, esto es otra cosa. Y llega aquí. Y esto es otra cosa. Esa es la diferencia. Si no, a lo mejor esa gente nunca hubiese entrado en el yoga, porque no podrían haber entrado, porque no era su momento. Y gracias a todas estas escuelas que decimos que eso no es yoga, pues gracias a esa gente, mucha gente acaba entrando en el yoga. Y yo por eso, por eso decía antes que el yoga era tan grande que cabía todo. Por eso, porque precisamente todo el mundo cumple su función. Bueno, también decir que, permíteme, solo el inciso para decir que cuando en la introducción dije yoga y solidaridad deben ser sinónimos, un poco tenía este trasfondo de decir, deben ser sinónimos porque solidaridad, incluso sola solidaridad, cuando de verdad hay servicio son yogis, aunque no se nombren como yogis, porque la esencia del yoga es esa. Entonces, puede que nunca hayan oído nombrar yoga, pero en realidad están practicando un yoga genuino y auténtico. Personas que no se nombran como yogis, ¿no? Y al contrario también, hay lo que se llama yoga que no siempre está vestido bueno, pues esto, más de sucedáneo, más de una cosa que tira a otra. María José, creo que querías decir algo. Sí, no te preocupes. Estaba dándole vueltas un poco a todo esto, ¿no? Tan interesante que es que, bueno, sería poder estar horas hablando de esto, ¿no? Ideas sueltas. Una cosa que creo que también a la práctica del día a día de la solidaridad se le da muy poca publicidad. Entonces parece que no pasa nada cuando en el fondo pasa mucho más de lo que nos creemos. Es como si tuviéramos no sé, un velcro para lo negativo y parece que vende más. Esto es cierto, cuando realmente no es así. Entonces hay una práctica profundísima. Claro, esto no vende, parece que no pasa nada. Si no pasara nada, este mundo ya ni existía, porque ya nos habíamos matado a todos. Y no es cierto, ¿no? O sea, esto es una práctica del día a día, que se ve y que está ahí, se ve, ¿no? Y luego yo creo también que quizás poner demasiada responsabilidad en personas que se acercan al yoga, bueno, pues simplemente para una mejora física y porque quieren transmitir esa mejora física que han tenido a otros seres, ¿no? Entonces, yo creo que tampoco hay que esperar que por haber hecho una práctica o un curso uno sea de repente la Dalí de la luz en este mundo, ¿no? O sea, sigo pensando también que una de las cosas que la práctica de yoga o de cualquier tradición seria, no tiene por qué ser el yoga, o sea, puede ser otra tradición que tenga pues los 4000 años que tiene el yoga, lo que te hace es muy honesto contigo mismo, porque ya no puedes esconderte de ti. No te puedes esconder. Entonces ahí está lo difícil, en mi opinión, ¿no? Entonces, ¿y por qué digo esto? Pues porque cuando uno de verdad practica y es capaz de meterse en sus oscuridades y en sus movidas y en sus historias, ve la motivación de lo que hace o deja de hacer. Y con todo, me parece maravilloso lo que has dicho del deber, porque creo que uno en esta vida puede también tomar la decisión de tener un deber porque has recibido mucho y tú asumes ese deber, que aunque la motivación sea un deber, es el dar y el transmitir y ayudar al que tienes al lado. Me parece una motivación maravillosa, fantástica. Y me parece también una motivación el que uno lo haga, pues que, sinceramente, o sea, cuando digo que uno es solidario porque te hace sentir bien, es que creo que en el fondo de uno mismo es como el que nace con una vena artística y pintar y hacer esculturas le sienta bien y es maravilloso, ¿no? Pues el que nace con una vena más desarrollada de búsqueda interior y de solidarizarse con un sufrimiento ajeno y quiere hacer algo porque le sale, Vishnu lleva 12 años ahí, yo he estado un montón de años también, o lo que haces tú, es que en el fondo no puedes hacerlo de otra forma. Es que si no lo haces tú no puedes vivir en este mundo siendo tú mismo feliz, te falta una parte. Y eso me parece muy sano y creo que también es muy sano reconocerlo, ¿no? Pero me parece que has puesto encima de la mesa esta invisible que tenemos un tema clave, que es esto de autoconocernos y de explorar y de contactar con las oscuridades y la vulnerabilidad que
las propias para poder salir al encuentro de la otra persona, ¿no? Y esto es un poco enlaza con lo que decía Vishnu. Yo me presento con lo que soy. Y lo que soy está lleno de tropiezos, por no decir otra cosa peor, ¿no? y seguramente esto también sirve. Bueno, creo que es lo que más sirve, porque acompañar a alguien, estar presente en la realidad de otra persona, poniendo a su servicio lo que uno es, en sus miedos, en sus oscuridades, esto es, creo yo, en la experiencia que tengo, lo más importante y por lo menos por mi parte lo quisiera enfatizar, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Y en línea con lo que tú has dicho, y perdona, si hay una cosa que la práctica te hace, creo que la buena práctica es volverte humilde, pero humilde de verdad, porque te ves tal y como es. Entonces ya no vas porque quieres cambiar al otro y vas a ser el salvador del mundo. ¿El salvador de qué? Pues es que estás de igual a igual, y entonces es una práctica, claro, o sea, es una práctica sin tonterías y sin este rollo de que parece que el que es solidario es que buena persona, no, perdón, aquí estamos todos en el mismo barco y el primero que me beneficio soy yo. Entonces, es que, vamos, ya hablando de Vicente Ferrer. Esto lo decía Vicente Ferrer, tan Vicente claro. Ferrer era así, o sea, yo lo conocí, en su frase esta que, no sé si lo voy a decir literal, pero él decía, no quieras salvar el mundo, sálvate a ti. Sálvate a ti. Ahí yo creo que el yoga en eso es muy, muy certero, no te deja escapatoria. Totalmente, no, estoy súper de acuerdo con lo que dices, sobre todo el tema de la humildad, ¿no? Y muy relacionado también con aquello que comentábamos de las jerarquías, que sí que es verdad que en el yoga creo que todavía existe un poco este tipo de jerarquía, ¿no? Del profesor salvador que va a solucionar los problemas de todos y no, o sea, se trata de compartir desde nuestra honestidad, como bien decía. O sea, creo que como profesores de yoga debemos ser auténticos, sin intentar agradar a nadie, porque seguramente siendo auténticos vamos a poder servir mucho mejor y aportar muchísimo más desde esa humildad, ¿no? que comentamos. Así que yo creo que eso es lo más esencial. El yoga realmente te convierte en una persona mucho más humilde porque te conoces. Entonces, conociéndote, puedes realmente servir, ¿no? y ser un espejo hacia las personas con las que estás compartiendo. Y dar las gracias, porque yo creo que aquí el que tiene que dar las gracias personalmente, o como yo lo vivo, cuando sale de dar una clase de yoga somos nosotros, ¿sabes? Más que al revés, ¿no? Porque es que, vamos, esto en la vida uno puede tener suerte de miles de maneras, ¿no? Pero yoga es una suerte. Las clases estas que doy de forma voluntaria, o sea, son sin duda las mejores. O sea, porque es que es eso, al final cuando das, es que recibes multiplicado por 1000. O sea, es que no tiene nada que ver el ofrecer una clase en un estudio, que también las doy, pero la gente ya viene con unas expectativas, ¿no? Paga un precio, viene con unas expectativas y se va a casa ya pues con sus expectativas más o menos cumplidas o no lo sé. Pero cuando tú vas a ofrecer una clase a gente que al principio lo desconoce incluso la práctica, es precioso ver la cara con la que terminan, ¿no? Es súper bonito. Y con la que terminas tú, eso es. Yo digo que dar una clase es mejor que recibir dos. O sea, tú te vas de una clase y te vas, qué bien, ¿no? O sea, vienes aquí que no llegas a la clase y te vas como ¡guau! ¿No? Pues cuando tú das la clase, eso se multiplica por 2, es mi sensación. Yo creo que el yoga a lo mejor te da las herramientas para ayudarte a hacer ese trabajo o ese placer o esa cualidad que uno necesita expresar, ¿no? hacia los demás. Sí, y sabes también una cosa que yo creo que te pasa, cuando además uniendo un poco yoga y solidaridad, que dejas de quejarte. Sí, es lo que dejas de quejarte. Porque es que te das cuenta, primero, que eres un privilegiado, pero vamos, o sea, que no sé. Y luego que todo el rato te están dando. Entonces, ¿para qué pedir tanto si es que no paras de recibir y de recibir de verdad? O sea, no porque seamos, ay, qué guay, qué buenos todos, no. Es que esa parte no me gusta nada. De que parece que porque practiques yoga estás iluminado o porque hagas solidaridad eres súper bueno. No es verdad. No es cierto, ni te iluminas, ni eres súper bueno, ni nada. Eres un ser humano y te caes todo el rato, como todo el mundo. Pero lo que te da es como una herramienta
para verlo y decir, mañana me vuelvo a levantar y mañana lo vuelvo a hacer. Y una herramienta para no proyectar tus historias en los demás y para mirarte tú a ti mismo y sentarte cada día y decir, esto es un camino y es un camino de mi vida y aquí lo quiero hacer, ¿no? Y no quiere decir que te quite los obstáculos, pero te deja verlos, en mi opinión, como yo lo vivo, te deja verlos y sortearlos como vayas pudiendo, ¿no? Y te lleva, es como esas pantallitas de Mario Bros, ¿no? Es como si te diera poder, o sea, monedas, de repente poderes, ¿no? Como vidas extra, ¿no? Yo creo que el yoga en este juego de la vida es como si tú tuvieras la suerte, porque no sé por qué, de que te has recibido unas herramientas que te las han dado y dices, joder, pues si puedo darlo a conocer para que otros las tengan, como esto no se gasta, pues lo das, ¿no? Pero son herramientas tuyas. Sí, sí. Bueno, que se traducen esas herramientas, al final es agradecer, ¿no? A mí cuando, o sea, me quita muchas tonterías de encima, como dices, te dejas de quejar y agradeces muchísimo más, ¿no? De nuestros privilegios, porque es verdad que somos personas muy privilegiadas y también nos hace ver la vulnerabilidad que está dentro de todos nosotros, porque en cualquier momento podemos ser nosotros, en cualquier momento podemos ser nosotras las personas que estemos con una enfermedad terminal, las personas que estemos en una situación de refugio, las personas que... O sea, te das cuenta de, oye, que esta vulnerabilidad también está dentro de mí, que mañana puedo ser yo, por lo tanto voy a aprovechar hoy el presente, ¿no? O sea, ese es realmente el yoga, ¿no? Que te devuelve al presente, que te devuelve a la verdad y, oye, dejémonos de quejar tanto y agradezcamos más. No, el yoga, una cosa que a mí me gusta mucho es que nos hace consciente de lo inconsciente que somos, ¿no? Y eso cada día... Y pensando que esto llega y dice, oye, ¿y todavía sigo así? Pues todavía sigue, sí. No, todavía queda. Un bonito final, yo creo. Pues entonces no nos queda nada más que despedirnos agradeciéndoos, pero muy sinceramente, vuestra presencia aquí, Meritxell, María José, Vishnu, y nada, y agradecer a todos los que nos estén viendo y escuchando, pues que estén haciéndolo y que permanezcan ahí.